Mi estimado telepensante, ¿cómo está usted? Se habrá preguntado junto con nuestra gran invitada Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital, investigadora de la Universidad San Sebastián. Además, ella fue directora del Sistema de Empresas Públicas, tiene bastante recorrido desde 2018 a marzo de 2020 y jefa de asesores en el Ministerio de Economía desde 2018 a noviembre de 2019 y se habrá preguntado conmigo, con Michelle, con gran parte de los chilenos. ¿Qué pasa con el ministro Marcel? ¿Qué pasa con los planes económicos de crecimiento, de desarrollo, de fomento de la inversión para que se active el empleo, para que salgamos adelante? Ese es un interrogante que no nos hemos hecho cargo en este canal. Michelle, gracias por venir a ayudarnos a comprender qué está pasando acá, por qué, dónde está el plan de crecimiento del ministro Marcel. Sí, gracias, Vane, por la invitación. Bueno, lo mismo nos preguntamos nosotros, ¿dónde está el plan de crecimiento? Y pareciera ser que aquí, pese a todo lo mal que hablaron de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Esta generación sigue la misma pauta de la presidenta, que es que en el fondo creen que el crecimiento se genera solo, tiene autogeneración, autoalimentación. No necesita incentivos, no necesita nada, lo cual no es cierto. Opción uno. Opción dos, no les importa. Claro, opción tres, también tienen por objetivo que el país no crezca, porque tú sabes que una manera de llevar a cabo la revolución es desmantelando los aparatos productivos. De hecho, toda la gente que va en la línea ideológica del actual gobierno ha sido históricamente un fracaso en materia económica y, no es, y uno lo ve así como, bueno, fracasaron. No, es que ellos buscan eso porque es la manera de mantener a la gente atrapada en estas redes clientelares de las que no puede salir. No sé si tú sabías que a final de año Maduro les entrega a los pobres, que son un par de miles nomás en Venezuela, les entrega un pernil, la ley del pernil, y todos adoran a Maduro porque en ese momento les regala un pernil y entonces pueden pasar fin de año comiendo algo, digamos, y con eso manipulan a la gente. Yo no sé, yo soy más mal pensada que tú parece, pero sí tengo claro que tú has hecho una propuesta en torno a la rebaja de impuestos, a volver antes de la reforma de Bachelet, que me parece muy interesante que la podamos analizar acá porque creando conciencia respecto de este tipo de ideas es que podemos empujar el carro hacia retornar nuestro país a la senda de ese crecimiento que tanto bien le hizo durante los 30 años, los malignos 30 años en que salimos adelante. ¿Cuál es esa propuesta? Mira, la propuesta es la siguiente. Aquí tenemos sobre la mesa la propuesta del ministro Marcel, ¿no es cierto? Y esa propuesta del ministro Marcel lo que hace es profundizar la reforma de la presidenta Bachelet del año 2014, reforma que lo que hacía era cobrar impuestos directamente a los aparatos productivos, ¿no es cierto? A las corporaciones, incrementó el impuesto a las empresas desde 20 a 27% y adicionalmente lo que hizo fue separar el sistema tributario, permitiendo la doble tributación, ¿no es cierto?, de las empresas con las personas, las dueñas de las empresas, que al final lo que hace, en resumen, es que hace más caro invertir,
¿Por qué hace más caro invertir? Porque las corporaciones, que son las que generan la gran utilidad, el gran ahorro que puede tener un país y que por lo tanto pueden invertir, tienen que pagar inmediatamente los impuestos y esos impuestos ya no se pueden utilizar por invertir. Por lo tanto, la cantidad de recursos disponibles para inversión disminuye en forma automática. Y adicionalmente, las personas que también al retirar sus utilidades pueden ocuparlas para invertir en otras cosas, también tienen que pagar previamente y además pagan por segunda vez porque ya les cobraron como empresa y ahora les cobran como personas y por lo tanto también disminuye el ahorro para poder invertir. Todo esto lo que genera son tasas de interés más altas por un lado, pero por el otro lado menos inversión. Si hay menos inversión, va a haber menos empleo. Si hay menos empleo, los salarios son más bajos y con salarios más bajos y menos empleo, tú generas pobreza. Por lo tanto, estas políticas tributarias, lo que están generando, lo que generó la reforma de tributaria de Bachelet del año 2014 fue una caída en 2,2% anual del crecimiento económico, ¿ya? Eh, y lo que haría, reconocido por el ministro Marcel en las actas que presentó al Congreso y que de hecho están o estaban hasta hace poco en la página web del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a sus propios cálculos, la reforma tributaria que él está planteando al Congreso genera una disminución en el crecimiento económico del sector privado de 2,7% per cápita en el largo plazo. Per cápita. O sea, estamos hablando de un 4% más o menos en un plazo de 5 años, ¿será? ¿Qué significa eso? Bueno, él dice, mira, esto cae por el lado privado, pero por el lado público nosotros vamos a invertir en investigación y desarrollo, nosotros sabemos cómo la investigación y desarrollo que hacen las fundaciones y otros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sabemos que eso no va a pasar. Y aun cuando el Estado fuera capaz de generar, ¿no es cierto?, a través de investigación y desarrollo, jamás lo va a hacer en los primeros años, lo va a hacer en el largo plazo, porque si fuera tan fácil hacer investigación y desarrollo, todo el mundo lo haría. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué genera eso? Genera que finalmente se va a caer el crecimiento económico de este país, con eso va a haber menos empleo, salarios más bajos, menos ingresos para las personas y más pobreza. Si yo digo, hagamos una cosa, aquí no se trata de inventar, simplemente hagamos lo que nos funcionó por tanto tiempo y que permitió que nuestro país creciera tanto tiempo. El impuesto a las corporaciones en vez de 27% lo llevamos a 20%, hacemos que el sistema se componga completamente, ¿no es cierto? Que las personas puedan reconocer como crédito todo lo que ya pagó la empresa de la que son dueños y además permitamos que aquellas utilidades que no se distribuyen, que quedan dentro de la empresa, se pueden utilizar para invertir y les cobramos después. No es que no les cobremos, les vamos a cobrar después, pero les vamos a cobrar el doble además, porque les vamos a cobrar cuando la inversión genera utilidad, pero además porque esa inversión va a generar empleo, entonces le vamos a cobrar el empleo y le vamos a comprar lo que consuman esos empleados, etcétera. Por lo tanto, al final es un círculo virtuoso muy importante que lo que hace es incrementar el crecimiento económico. Cuando se incrementa el crecimiento económico, las empresas pueden vender más, contratan más trabajadores, aumentan los salarios y por lo tanto lo principal de acá es que disminuye el nivel de pobreza y se produce el cambio de personas, ¿no es cierto?, que vivían en pobreza, pasan a ser parte de una clase media. Pero más importante aún, ¿qué es lo que le interesa al ministro Marcel? También se genera más plata para el fisco, más plata para hacer política social, más plata para repartir entre los amigos si quieren, ¿no es cierto? Pero más plata al fin y al cabo. Aquí no estamos hablando de que va a disminuir la cantidad de plata, al revés, se duplica la cantidad de plata que puede percibir el fisco. ¿Por qué esto no lo hacen? Porque aquí la reforma es ideológica, no es una reforma racional. ¿Y por qué es ideológica? Porque esta reforma lo que busca es eh, molestar, grabar, como tú quieras llamar, a los ricos. A, de Bachelet en adelante, ¿no es cierto? A la izquierda, tiene un problema. Hasta ahora siempre, en los 90, nuestra preocupación como país había sido la pobreza.
disminuir los niveles de pobreza del país. Y con ese objetivo se hacía la política social, con ese objetivo se hacía la política tributaria, respetando el crecimiento, porque el crecimiento era lo único que permitía disminuir la pobreza. A partir de Bachelet, Bachelet viene con una nueva idea, y es primero que la redistribución del ingreso no se realiza a través del gasto social, obvio, porque el gasto se lo llevan en los bolsillos, ¿no es cierto? Se realiza a través de cobrar los impuestos. Y lo segundo es que no les importa el crecimiento porque el objetivo de ellos no es disminuir la pobreza, sino castigar a los ricos. Ellos odian a los ricos y por lo tanto odian a los empresarios. No es de naturaleza odiar a los empresarios, por eso no odian a las pymes, pero sí odian a las pymes que pueden convertirse en grandes empresas, porque lo que odian es a los ricos. Es una especie, Freud probablemente diría que es una especie de envidia, ¿no es cierto? Pero eso es. Y por lo tanto, las reformas tienen ese foco y ese objetivo, y no el de disminuir la pobreza y permitir que los chilenos seamos más ricos todos. Claro, el tema ideológico ahí es fundamental, pero cuando ellos son ricos ahí no se odian a sí mismos, y eso también es bien particular, porque No, pero resulta que el es que Partido siempre Socialista y el existe Comunista son de los que son de los más ricos del país, digamos, o sea, pero en siempre bienes, existen etcétera. las excepciones para que ellos no tengan que pagar los impuestos. No, absolutamente. Ahora, según un artículo tuyo, tú planteabas ahí que de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda, una reforma tributaria similar a la presentada en 2022 va a disminuir este crecimiento, ¿no es cierto?, del que estabas hablando en un 1%, y que nosotros si hiciéramos lo que tú estás planteando, tendríamos digamos, lo que sale, lo que tú analizaste muy bien, tendríamos en promedio un alza en 735.000 millones de dólares a 2032 en lo que significa, digamos, solamente por esta baja de impuestos que tú estás planteando. O sea, el enriquecimiento que vendría de esto tendría como un efecto dominó, pero además me parece que, no sé cómo tú ves esto, la posibilidad de establecer una estabilidad en lo que respecta a reformas tributarias, porque cada gobierno que aquí sale hace una reforma que aumenta y aumenta y aumenta. Con esto, obviamente que la inestabilidad, la incertidumbre, ni qué hablar en el proceso constituyente que estamos, ¿no es cierto?, afecta muchísimo la posibilidad de invertir porque los inversionistas no pueden calcular la tasa interna de retorno del negocio, digamos, ¿no? Porque siempre están, no tienen ninguna estabilidad. Entonces, ¿cómo ¿cómo ves tú la viabilidad en las fuerzas políticas de plantear justamente una reforma que lo que haría en el imaginario de la gente es aumentar la desigualdad, porque los ricos se van a quedar con más plata y entonces, porque tú sabes que ese es el discurso que los Claro, llevó al pero gobierno más encima. lo que tú tienes que decirles es que, a ver, aquí no, el tema importante no es la desigualdad. Aquí lo importante es que no hayan pobres. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque probablemente vas a tener ese 30% duro y firme que odia a los ricos y que por lo tanto tú le hables lo que le hables y le expliques cómo le expliques, no va a cambiar su postura. Pero el chileno normal, común y corriente, el que va a la feria, el que vende en la feria, todos ellos no tienen un problema con los ricos. O sea, ni siquiera tienen tiempo para pensar en los ricos. La realidad de las cosas es que lo que ellos quieren es oportunidades para que sus hijos puedan estudiar, para que sus hijos puedan tener una vida mejor, para que ellos mismos puedan tener un futuro mejor. Y cuando tú les explicas que eso podría generar crecimiento, ellos solitos no necesitas explicarles que el crecimiento genera mejores condiciones económicas. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que necesitamos es comunicar esto para que la presión venga desde el público, que es lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no es cierto? En la medida que la gente vio que que el fisco al final era un barril lleno de hoyos donde la plata se filtra en chorros gigantescos por todos lados y que esa es nuestra plata y que lo que están haciendo es pedirnos más plata para echarle este barril que sigue lleno de hoyos porque no han tapado ninguno, no tiene ningún sentido. Cuando uno le explica a la gente que una reforma tributaria, por mucho que ellos prometan lo que prometan, porque al fin ya la gente se dio cuenta que las promesas son bien falsas, va a subir los precios, va a ser más caro el empleo, va a afectar los salarios, entonces la gente empieza a sentir que no, esto no va. Y me da la sensación que ha cambiado un poco la temperatura respecto de una reforma tributaria. ¿Va a ser difícil? Sí. Yo creo que
estratégicamente y desde el punto de vista político, la derecha en general lo que tiene que hacer es empezar a plantear esto y obvio que no se va a aceptar. O sea, aquí no esperemos que Boric saque una reforma tributaria pro crecimiento y con baja impuestos, pero sí insistir majaderamente, tal como lo hace el ministro Marcel con su reforma tributaria, insistir majaderamente que este es el camino y que cuando venga la próxima elección quede clarísimo que lo que el país eligió fue una reforma tributaria que baje los impuestos y que eso permita crecer. Sí, incluso fíjate que el libro de Axel, el economista callejero, tú sabes que fue el libro más vendido, pero así top one Y sí, durante los últimos 2 años. O sea, hoy día tenemos una masa crítica que es capaz de comprender los planteamientos que estás haciendo tú en este momento resumidos, ¿no es cierto?, para los telepensantes respecto, mi estimado telepensante, lo que sería una reforma tributaria de esta índole, de cómo ayudaría al país. Imagínense 735.000 millones de dólares a 2032, o sea, y además haría que cada uno de los chilenos, según los cálculos que has hecho tú, Michelle, fuéramos en promedio más ricos 59.000 dólares digamos, en 10 años plazo. Entonces, todo esto tendría un efecto dominó muy potente y creo que hoy día tenemos la posibilidad, porque hay masa crítica, porque cada vez la gente, mientras no exista, no esté operando la comisión de desinformación, todavía podemos hablar de todas estas cosas, ¿no es cierto? Y la gente se puede ir haciendo la idea. Lo que a mí me preocupa en este escenario, porque los actores son claves, es el empresariado, que en algún momento como que hizo una gran genuflexión al gobierno, como que los aplaudió, como que puso sus esperanzas en el ministro Marcel, y que no entiendan lo que tú estás planteando, Michelle, que es que la ideología de esta gente es contraria a la existencia del empresariado, digamos, potente, ¿no? Que es el gran motor en los países donde no hay empresariado potente, no, es pura pobreza nomás. Entonces, ¿cómo ves tú el rol que ha tenido el empresariado en el último tiempo, que al final también le cerró la puerta a esta entrada por arriba hacia un pacto fiscal? ¿Cuál es tu evaluación del escenario? eh, es una actuación muy políticamente correcta que a mi juicio no colabora en nada. O sea, si ser políticamente correcto no colabora cuando tú lo que necesitas son cambios y cambios, ¿no es cierto?, que probablemente a muchos les van a molestar. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer, esta es una labor casi evangelizadora, ¿no es cierto?, es ir a uno eh, para enseñarles, digamos, cuál es el camino. Aquí además no estamos inventando la rueda. Esto lo hizo Taiwán, lo hizo Estonia, lo sigue haciendo Irlanda. Irlanda tiene un PIB per cápita de $100.000 per cápita. $100.000, 5 veces cuatro veces lo que tenemos nosotros. O sea, impresionante. Y lo hizo en pocos años. Pero claro, la tasa, la tasa corporativa, la tasa de impuestos a las empresas, que nosotros la subimos a 27, ellos la bajaron a 12,5. Esa es la gran diferencia. ¿Tiene menos PIB? No, imagínate con un PIB per cápita de 100 millones, ¿cuántos pagan impuestos? Todos pagan impuestos. Entonces, eso es lo que hay que dejar de entender. ¿Qué es lo que pasa? En Chile hay una clase eh, política social, empresarial avergonzada. Los han avergonzado de lo que tienen, de lo que se han ganado, de que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se avergüenzan de lo que hicieron sus padres que se sacaron la mugre para tener lo que tienen ellos? A mí me produce vergüenza que ellos se avergüencen del trabajo de sus padres. Entonces, eh, eso tenemos que darlo vuelta. Y eso es un trabajo que ha hecho la izquierda por muchos, muchos años y que nosotros no fuimos capaces de ver hacia dónde se dirigía. Claro, lo que pasa es que la izquierda ha capturado o capturó parte importante del discurso de la Iglesia Católica a través de la teología de la liberación.
y también de las universidades donde se han educado estas nuevas generaciones, donde les activan la culpa por ser ricos. Si piensas tú que en su gran mayoría la gente que apoya al actual gobierno son personas de clase alta, curiosamente, ¿no? Entonces, jóvenes, digamos, ese es el tema. Cuando tú tienes las instituciones educacionales capturadas por este tipo de ideología, luego entonces también tienes a personas que toman ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque como tú dices, esa vergüenza en el fondo es culpa, culpa por la desigualdad, culpa por tener oportunidades que otros no, etcétera. Si eso lo vimos para el estallido, se habló mucho de eso y sobre todo cuando ganó el rechazo. No sé si te acuerdas que se hablaba de las tres comunas que eran como la Suiza de Chile, de Chile y que porque ellos vivían fuera de la realidad es que habían votado rechazo. Bueno, al final lo que pasa es que evidentemente son las comunas con mayor nivel educacional y por lo tanto, en esas comunas la gente sabía y podía leer y conocía la historia de que así nada termina bien cuando los cambios sociales empiezan con una revolución de esa índole. Entonces, el tema con los empresarios es claro, tú dices hacer el trabajo uno a uno y que se abran a entender, digamos, de que ellos son en parte responsables del bienestar, porque ellos generan ese bienestar. Pero por otra Pero parte, lo más nosotros tenemos... interesante Ujú. es que las pymes tienen una posición totalmente distinta. Y yo creo que es en las pymes donde nos tenemos que apoyar, porque la pyme se levanta a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a sacar adelante su trabajo, no le queda tiempo para tener vergüenza de nada. Mm. Ahí, pero viste que el gobierno igual les pasó un caramelo con el tema del subsidio, no sé cuál es la figura que usaron, ¿no es cierto? Entonces, A ver, con eso pero neutraliza la respuesta a las pymes, ¿o no? la neutralizó con el salario mínimo, efectivamente. Eh, pero eso lo inhabilitó para neutralizarlas con la reforma tributaria. Yo no sé si ganaron o perdieron. Bien. Porque esa era el arma que tenía Marcel para que las pymes apoyaran la reforma tributaria. Y cuando las pymes se negaron al salario mínimo, no le quedó otra que entregarla ahí. Y hoy día no tiene armas para la reforma tributaria. Y Michelle, la fe que se puso en Marcel. Marcel fue así como que cuando salió el presidente Boric, todos así como que sudaban la gota gorda que vamos a hacer ahora, y cuando llegó Marcel al Ministerio de Hacienda, todo el mundo dijo, ay, qué alivio está Marcel, porque él tenía una trayectoria, y la gente basó su juicio, su buen juicio sobre él, en su trayectoria. ¿Cómo se entiende que haya en este cargo que está ocupando, digamos, así es como lo leo yo y lo ve mucha gente, traicionado esa trayectoria? Se ve claramente porque era una persona que uno hubiera pensado tenía ciertos rasgos de neoliberal, así diciéndolo en términos de como lo diría la izquierda, ¿no? Porque le importaba el crecimiento, porque era una persona técnicamente bien preparada. ¿Qué piensas tú de esta transformación? Yo creo que hay dos personas. Uno es Marcel el técnico y otro es Marcel el político, ¿ya? Y nosotros conocíamos solo a Marcel el técnico. Hoy día apareció el Marcel el político. Pero además no voy a juzgar tan duro, porque yo creo que no debe ser fácil estar, ¿no es cierto?, ser el ministro de Hacienda de una coalición que probablemente busca mucho más de lo que le ha dado Marcel. Entonces, parte de mi pregunta, y lo que nunca se sabrá, ¿no es cierto?, es si todo podría ser mucho peor. Ciertamente, Marcel lo que ha hecho es que ha respetado el presupuesto fiscal, cosa que uno nunca esperó que un gobierno como este hiciera. O sea, hay que reconocerle que ha logrado cosas que uno no esperaba que un gobierno como este hiciera. Que ciertamente su reforma tributaria es del terror, sí, es del terror. Pero eh, cuando tú tienes al Partido Comunista y al Frente Amplio, que son lo mismo, o quizás el Frente Amplio es peor que el Partido Comunista al menos es sincero y va de frente, digamos, eh, manejando todo, es bien difícil, yo creo, proponer una cosa distinta. Y mi pregunta es, ¿cuánto, cuánto era la capacidad de Marcel de generar cambios en eso? Eh, yo no le quiero quitar, o sea, creo que podría ser injusto decir que no ha hecho nada. Sí ha hecho,
yo creo que ha permitido que sigamos todavía teniendo un país con cuentas fiscales ordenadas. Eh, y quizás estas reformas es lo mejor que pudo hacer dentro del material que tenía. Uno no sabe eso, no tiene esa capacidad. No quiero, no quiero quemarlo, tampoco pongo mis manos al fuego, pero creo que es injusto decir, no, se le acabó lo técnico. eh, yo creo que las palabras de Bachelet no pueden ser más adecuadas. Todo puede ser peor. Sí, absolutamente. Ahora lo que llama la atención es que esa reforma tributaria, creo que fue Tomás Flores, puede ser que me equivoque, pero creo que fue Tomás Flores el que hizo el análisis de que la reforma tributaria de Marcel era más o menos un 80% copy-paste de la reforma tributaria de Jadwe cuando se presentó a candidato a presidente. Entonces, si es que tú tomas del candidato comunista la propuesta de reforma tributaria, candidato comunista que perdió en las primarias, y la presentas al país como tu reforma tributaria, yo ahí no veo ningún técnico, digamos, o sea, y más encima No, una reforma correcto. tributaria hecha por el Partido Comunista, o sea, imagínate, eso es como que yo diseñe el próximo puente para que no se caiga, o sea, soy filósofa, ¿no? O sea, por último yo podría tener buenas intenciones, pero más encima los comunistas la intención que siempre han tenido es desmantelar los aparatos productivos y destruirlos a donde llegan, porque así tienen a la gente después dependiendo de ellos. Entonces, La en pregunta ese es, sentido, ¿cuánto ujú, esperaba que se aprobara Marcel? Esa es la pregunta. mm, Porque quizás una reforma tributaria más disimulada hubiera sido mucho peor. Pero una reforma tributaria tan obvia era más fácil de rechazar. bueno, le vamos a dejar el beneficio de la duda a Marcel porque aquí encontró Dejémosle, yo una creo buena que, defensora. sí, dejémosle el beneficio de la duda. Yo Ya, tengo mis dudas. A ver, él es socialista y hay que entender eso. O sea, no es neoliberal, no es una persona de derecha y por lo tanto eso lo sabíamos. Pero él sabe cómo funcionan los incentivos. Y por lo tanto, yo creo que sin él podríamos estar peor, que probablemente quizás ninguno de nosotros, porque no somos socialistas, hubiéramos actuado como él. Y que probablemente a mí me dicen, usted presente esta reforma y yo le digo, yo renuncio. Sí. Pero uno tiene que aprender a ponerse en los zapatos del resto. Y por lo tanto, sí, a mí me pasa mucho, ¿ah? Que a ratos estoy sumamente desilusionada y a ratos digo, no, no me estaré equivocando. Eh, y bueno, siempre creo que es mejor pensar bien de las personas que pensar mal de las personas. Pese sí, a que en este caso creo que una cosa es pensar bien, digamos, pensar que está tratando de hacer lo posible con las herramientas de las que dispone, ujú, lo cual no implica que la reforma tributaria es pésima, la reforma de pensiones es pésima y que por lo tanto no hay que aprobar nada, pero nada, ni la coma de ninguna de las dos reformas. claro. Ahora, en paralelo a las propuestas de estas reformas que son pésimas y que obviamente apuntan a transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo, porque si estas propuestas se aprobaran, la tributaria, la reforma de pensiones, más lo que está pasando en el caso ISAPRES, ¿no es cierto? Que uno ahí dice, bueno, si fuese porque las ISAPRES contrajeran una deuda, por ejemplo, con el gobierno, que fueran pagando paulatinamente, como en su momento lo hizo el Estado de Chile con los acreedores internacionales con la crisis del 80 y que terminó con esa deuda subordinada, que al final se pagó, creo que en la década del 90 se terminó de pagar. Eso, o sea, el gobierno si quisiera salvar, por ejemplo, el sistema de ISAPRE, si quisiera proteger el sistema de AFP de capitalización individual, pero fortaleciendo un pilar solidario, sí. No, pero uno ve claramente la dirección en la que Es están que yo creo que apuntando. estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el presidente quiere hacer quebrar a las ISAPRES. El presidente quiere eliminar el sistema privado de pensiones. El presidente quiere, ¿no es cierto?, sacar a los ricos, cobrarles lo máximo posible. No, si eso, en eso no hay ninguna duda. Aquí, por eso te digo, aquí detrás hay un partido comunista y hay, ¿no es cierto?, un frente amplio que han sido súper claros en que ese es su objetivo, el objetivo de los retiros
era desmantelar el sistema de pensiones, desmantelarlo desde adentro, ¿no es cierto? Esta reforma de pensiones al final es lo mismo, deroga el decreto ley 3500, por lo tanto no nos equivoquemos en eso. Yo lo único que digo es que si el proyecto es tan malo, es tan obviamente malo, también es un poco obvio que no se lo iban a aprobar tal cual. Ese es un poquito, Claro. a menos que fuera muy naif y creyera, pero además lo presentaron después del 4 de septiembre. Entonces, eh, o son tontos, porque esa es la respuesta, o son tontos, literalmente tontos, y creen que la gente se equivocó y de verdad fueron las fake news lo que hicieron que votaran. Bueno, en algunos casos de algunos diputados uno podría llegar a esas conclusiones, digamos que efectivamente creen eso, o aquí hay una estrategia de quienes tratando de balancear un poco. Yo creo que en el fondo estas reformas, o sea, buscan destruir al país, sí o sí, y buscan destruir al país a través de destruir a la clase media. Y aquí eso es, la clase media es la culpable del resultado del 4 de septiembre, la clase media es la culpable del resultado ahora, ¿no es cierto?, de los nuevos consejeros constitucionales, porque la clase media es la que se saca la mugre trabajando y que aprendió que por mucho que alegue, digamos, capaz que le pase lo mismo que pasó en octubre del año 2019, donde les prometieron el oro y el moro y ahora solo están peor. Sí, ahora yo tengo una hipótesis que dialoga con lo que estás planteando tú, pero le pone como un grano de pimienta o de ají chocabra, no sé. Porque a mí me da la sensación de que cuando Marcel habla de que va a haber otro estallido si es que no les dan la reforma tributaria, hay una extorsión por debajo de la mesa con el tema de la violencia Absolutamente. política. Entonces, me parece que de alguna manera también esta actitud que tiene el gobierno de ser tan caras de palo, además de, como lo he dicho en este canal, muchas veces es porque están apoyados en todo esto por la ONU y organismos internacionales, mucha plata. Revolución Democrática reconoció haber recibido plata de George Soros. Y perdón, pero ya es una cuestión obvia que, digamos, tienen espaldas muy, muy potentes. Sin embargo, esto de amenazar con otro estallido. O sea, ellos en el fondo, y esto dialoga muy bien también con la entrevista que dio el general Rosas en el Mercurio el domingo, donde él finalmente dice que esto fue todo preparado, que esto no tuvo nada espontáneo y que los responsables son aquellos que avalaron la violencia en su momento, etcétera. O sea, apunta sin decir, apunta claramente. Entonces, si ellos tienen el control de la violencia política, y están amenazando con eso, podría esa ser una explicación de por qué son tan caras de palo y proponen la reforma tributaria después del 4 de septiembre. Acuérdate que el 4 de septiembre en la práctica no tuvo ningún efecto. De hecho, hoy día las No, no. indicaciones, de nuevo hay que defender con mi plata, no, de nuevo hay que defender, o sea, ningún efecto. Lo que entregó el comité de expertos no se hizo en lo más mínimo cargo de la votación del 62% de los chilenos. O sea, ese comité de expertos entregó un programa de trabajo para el Consejo en el que están de nuevo prácticamente todos los principios rechazados en el mamarracho. O sea, de No, nuevo las pensiones sí, no se ojo. protegen, ¿no? Ojo, nuevamente, yo creo que aquí, por ejemplo, yo me di la pega de ir comparando, hacer el comparado de ambos. Por ejemplo, en derechos de propiedad no se cambió ni una coma de la Constitución actual, pero eso les costó caro. Entonces, lo que hicieron, a mi juicio, nuevamente, y quizás pienso demasiado bien de las personas, pero no importa. A mi juicio lo que hicieron es decir, mira, estas cosas sí se pueden arreglar después, en, en el Consejo ahora. Porque va a ser fácil arreglarlo. Pero los principios, por ejemplo, de propiedad privada son más difíciles. Y eso los aseguraron antes. Que quedó, por ejemplo, el tema de que no dice que la propiedad de los fondos de pensiones es heredable. Efectivamente no dice eso. Pero dado que existe el derecho de propiedad y quedó tal como está en la Constitución actual, para todos los efectos, si se cumple la Constitución, no necesitas ponerlo dentro. Obviamente en un país como el nuestro nosotros sabemos que ojalá lo pusiéramos 20 veces en la Constitución, ¿no es cierto? Y ojalá que el Consejo diga lo mismo, pongámoslo 20 veces. Pero en el fondo,
desde el punto de vista de un juez que hace cumplir la ley, no se necesita nuevamente. Eso es un poco el concepto. Entonces, se fueron al concepto más básico, quizás un poco más difícil de leer. Pero, ¿y qué se dieron? Se dieron en paridad. Ya, ok, no nos gusta la paridad, pero se dieron ahí más o menos, porque no pusieron paridad 50-50, pusieron paridad 40-60 para cualquiera de los dos lados, cosa que a muchos debe molestarles profundamente. No, si el problema, Michelle, es que ceder en paridad implica destruir la meritocracia. El problema es que ese es un ataque directo a la clase media de la que tú estabas hablando, que cree en el esfuerzo, y es un ataque directo a la cultura cristiana occidental y al objetivo que tiene la educación, que no es hipersexualizar a los niños, sino que es aprender matemática, comprensión lectora y adquirir talentos. Entonces, Claro, lo que lo que pasa es hay que detrás de la paridad es una deconstrucción cultural que es de una estoy de acuerdo radicalidad contigo. que es inaceptable. Eso es como que si tú transas en paridad es peor que si transaste en propiedad, desde mi punto de vista. Porque entonces le estás diciendo a la gente que la propiedad que tiene no es legítima, porque depende de sus genitales, no depende de su talento, depende de si eres hombre o mujer, y ahora tampoco sabemos qué es lo que es una mujer, porque tampoco lo tenemos claro. Entonces depende de eso. Cuando tú haces eso, le quitas la legitimidad a la propiedad. Porque ya no es que yo tengo lo que tengo porque trabajo, soy talentoso y qué sé yo. No, es porque necesitaba una mujer o necesitaba un hombre, es que quedaste ahí. Entonces, el ataque a los fundamentos de nuestra cultura a través del tema de la paridad es mucho mayor que, que desde la perspectiva de que la propiedad pudiese haber sido, porque por lo demás, ¿qué quieres que te diga con el derecho garantista que implica el Estado Social y Democrático de Derecho? Que a través de la judicialización de los derechos sociales redistribuye, sí o sí el modelo mismo ataca el derecho de propiedad. El derecho de propiedad en Luigi Ferraioli, que es el padre de este Estado social y democrático de derecho en este siglo posmoderno, él dice que el derecho de propiedad es un derecho de segundo rango porque nos desiguala. Y eso está en lo que se está avanzando bajo este modelo. Por lo tanto, aunque en la letra chica ellos se trata de poner este seguro para proteger la propiedad, dado que el Estado Social y Democrático de Derecho implica la judicialización de los derechos sociales, es decir, que el juez distribuye, eso lo puedes hacer solamente cuando el derecho de propiedad queda en la práctica en un orden de segundo rango, que es lo que propone literalmente Ferraioli, que es el que está detrás de este tema del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, por eso es que a mí me pasa que cuando tú tienes el primer artículo del mamarracho rechazado replicado en los bordes, ese artículo es como que yo te diga, estamos casados, estamos pololeando, somos amigos con ventaja, eso marca todo lo que hay debajo. Por eso es que a mí me preocupa tanto el tema de, bueno, qué es lo que puede hacer ahora el Consejo, y espero que puedan hacerlo, y sin duda que lo que tenemos que hacer es comparar lo que entregó el comité de expertos con, ¿no es cierto?, la constitución actual, no con ese mamarracho que fue Así realmente es, un desastre, donde vimos cuál es el objetivo de este gobierno. Ese mamarracho es el objetivo de esta gente. No tal es cual. otro que eso. Entonces, si nosotros ahora vemos cómo se apoyó. Imagínate las elecciones, toda la plata que se invirtió a través de estas fundaciones en el apruebo, en la plurinacionalidad. O sea, imagínate si no hubiesen, yo por eso creo que ellos estaban tan seguros que iba a ganar la apruebo, porque le habían puesto tanta plata a través de las fundaciones y todo esto a hacer la campaña, que nunca se imaginaron que no iba a tener efecto, digamos. O sea, y piensa lo que hubiese sido sin esos hoyos, digamos, de inyección de recursos a estas ideas, ¿cuál hubiera sido el resultado del plebiscito? O sea, en vez de 62 hubiese sido quizás 80 en contra, ¿no? Tal cual. Porque lograron clientelizar a mucha gente. Y ahora ahí tenemos otro problema, Michelle. ¿Qué opinas tú de esos 94.000 nuevos trabajadores del Estado de Chile, que no sabemos quiénes son, cómo se adjudicaron los puestos, cuánto ganan, a qué dedican su tiempo no libre, digamos? Mi hipótesis para mí es que ahí hay un contingente importante para hacer revueltas si es que uno los llama. O sea, esa es mi hipótesis, porque yo ya pienso mal de todo, no, estamos como en las antípodas nosotras, pero Sí, mira, yo creo que, a ver, para serte bien sincera, el Estado de Chile en los últimos años, no solo en este gobierno, en todos los anteriores, ha crecido a una velocidad insostenible. Esto desde el punto de vista matemático, es un sistema explosivo. O
sea, eh, y, y probablemente esto es un poco más de lo que han hecho los anteriores, pero tampoco es tanto más de lo que han hecho los anteriores. La diferencia es que nosotros sabemos que además estos gallos son flojos, no trabajan, digamos. O sea, por último, los anteriores tú sabías que en general son gente que por lo menos intenta trabajar. Aquí estos gallos no mueven un pie y te lo dice todo el mundo, la misma gente que uno conocía en los ministerios te dice, oye, pero es que ya se pasaron de flojos. O sea, es una cosa eh, que yo creo que no cambia mucho la situación desde antes, desde el punto de vista que ellos siempre han tenido al lumpen a su servicio y lo siguen teniendo. Y por eso la declaración de Marcel, que fue una pataleta, que bien vergonzosa, y que ha tenido un par de pataletas ya que tienen que ver, según dicen los que lo conocen, con su carácter. Él es pataletero, o sea, es normal, no es algo, y que cuando le da la pataleta se descontrola. Y por eso mete la pata, porque piensa tú que ataca a los que tendría que hacerles cariño para que le aprueben la reforma. Entonces, es pataletero y hace pataletas y le da la rabia y no piensa lo que dice. Entonces después tiene que salir a pedir disculpas. eh, Porque se le nota que se le escapa eh, la rabia, digamos, se le para la pluma y no. Pero yo creo que en términos de sacar a la gente a la calle y todo, el poder sigue ahí, eso está siempre. Eh, y el punto es que no depende del gobierno, depende de la sociedad civil, si eso se permite o no se permite. Yo creo que aquí hay una sociedad civil que es mucho más importante para evitar eso. Y nuevamente, yo creo que la clase media es la que finalmente define esto. No son los que tienen las mayores riquezas del país. Al final tampoco les importa a ellos porque ellos agarran sus cosas, su maleta y se van y se pueden ir sin maleta y no van a perder nada porque vuelven a comprar todo. O sea, es la clase media y me encuentro entre ellos, quizás una clase media más acomodada será la mía, pero porque trabajo como negra nomás, pero, eh, pero somos nosotros los llamados a frenar esto. Somos nosotros los llamados a, cuando el ministro hace una pataleta de ese nivel, pararle el carro. Y lo y que somos hemos nosotros. visto, Ujú. sí, lo que hemos visto es que los jueces eh, al final van con el viento que hay del momento. Sí, y ahí en esta clase media, yo no sé qué opinas tú, pero veo, además de todas estas reformas que tienden a su destrucción y pulverización, estamos hablando de la reforma tributaria, la reforma previsional, estamos hablando de la destrucción de las ISAPRES, porque muchos dicen, bueno, pero ahí se atienden los ricos. No, es que, ¿qué pasa si toda esa gente ahora se tiene que llegar a atender al sistema público? O sea, colapsa todo, pero no les importa. Pero además tenemos el tema de la educación, Michelle. Tú que trabajas en la universidad, que eres investigadora, eh, es realmente muy preocupante la reforma educacional que hizo Bachelet, esto de sacar los patines. Tú te das cuenta que incluso el mensaje te lo dicen, o sea, Eizaguirre dijo que teníamos que sacar los patines a los niños y tenemos destruidos los liceos emblemáticos donde justamente era el mérito lo que te permitía transformarte en esa clase media exitosa, etcétera. Y ahora tenemos, por un lado, la destrucción absoluta de la educación en términos generales, ya lo sabemos, digamos, los niños, muchos niños sin ir a clase, pero además la introducción, y ahí sí poniendo las fichas, poniendo la plata, así como lo hizo el ministro Marcel con un bono de 2.500 millones de dólares para temas de género. Si por eso les importa tanto, porque la manera de destruir a la clase media, la manera de destruir nuestra civilización cristiana occidental es justamente a través de todas estas cuestiones de paridad, etcétera, es destruir el mérito como motor y creencia y fe de que podemos salir adelante. Entonces, ¿cómo ves tú esta puesta de dinero y de esfuerzo en el avance de esta ideología, que en el fondo es, los niños hoy día van al colegio y más hablan de pornografía y de sexualidad y eso, que realmente aprender de matemática, de comprensión de lectora? El ministro dice que no tiene plata, pero se va al extranjero y coloca un bono por 2.500 millones de dólares para temas de género. O sea, Sí, eh, mira, ahí yo creo que ese mismo bono, tú le tienes que decir, ya, ahí tienes 2.500 millones de dólares. Hay un tema ahí bien complicado. Yo creo que
la segunda patita de lo que tiene que hacer la derecha es la educación, sí o sí, pero drásticamente. Y drásticamente significa revertir la reforma Bachelet que eliminó los colegios subvencionados. En la medida que exista competencia, en la medida que ya hagan todos los que quieran en sus colegios públicos, pero en la medida que exista un colegio subvencionado, gratuito, que le entregue lo mismo al niño, pero sin ideología de género, al final lo que va a pasar es que los colegios públicos se van a quedar sin niños. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Yo creo que es bien difícil pelear contra la ola, pero uno puede ser inteligente para evitar que se tomen todo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tomarse los nichos. Y eso significa tenemos que volver a los colegios subvencionados, eh, eh, tenemos que volver a, de alguna manera, por ejemplo, es muy difícil que tú saques una reforma del Estado en que elimines la inamovilidad de los trabajadores. Imposible, ¿no es cierto? Pero sí tú podrías hacer un sistema 100% digitalizado que te permita que de alguna manera, en la medida que los trabajadores se van yendo, tú vas cerrando los puestos. Entonces, claro, hay muchas cosas que hacerlas en forma directa y de frente es muy difícil, pero sí hay mecanismos. Yo creo que uno puede tener mecanismos inteligentes para ir apretando y dejar esto lo más cerrado posible. Yo, si tú me preguntas a mí, yo en la nueva constitución, el primer artículo sería, ¿no es cierto?, el respecto del ser humano, el que tienen todas las constituciones inteligentes del mundo, pero el segundo sería la proscripción del Partido Comunista. O sea, porque es un partido que justifica la violencia, ¿no es cierto? Y va en contra de la democracia. Y por lo tanto, cualquier partido que justifique la violencia para obtener un determinado fin o vaya en contra y ataque la democracia, me parece que es absolutamente proscribible y por lo tanto yo lo proscribiría. Ahora, ¿eso no pasaría? Probablemente no pasaría. Capaz que sí. A estas alturas uno ya es Claro, difícil es que saber, como ¿no tú es dices, cierto? o sea, uno habla del Partido Comunista, pero en realidad es cualquier partido que promueva la violencia como modo de llegar al poder, Frente porque Amplio hoy día, el Frente Amplio es Partido Comunista, que así tiene todos es. estos toques de construccionistas y que no tienen marxismo clásico, que son neomarxistas, pero el Frente Amplio, Podemos en España es Partido Comunista. Si eso que dice cuando Cristian Banken le escribe a Vallejo digamos, enrostrarle este tema de la Comisión de Desinformación, él dice, usted pertenece a los últimos partidos comunistas, que no, 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 si está lleno de partidos comunistas, lo que pasa es que se cambiaron el nombre, eso es todo. Absolutamente. Y los organismos internacionales están capturados solo por comunistas y promueven a los comunistas. Y piensa en Bachelet, que termina, toda esta gente cuando termina sus mandatos se van a estos organismos internacionales a hacer de estos revolucionarios de caviar, ¿no es cierto? A tomar champaña, a comer caviar. Entonces, en eso están. Y ahí es este ataque a la clase media, yo creo que tú le das en el clavo absolutamente. Yo tengo un video que voy a tratar de encontrar y ponerlo al final de esta entrevista, si es que lo encuentro, donde sale efectivamente el presidente Correa, el presidente Chávez, no me acuerdo cuántos más, diciendo que el enemigo de ellos es la clase media, lo que no puede surgir es la clase media. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, qué es lo que se podría hacer ahora, a tu juicio, para proteger a esa clase media de manera clara? O sea, que no sea, te doy la subvención acá, la allá, porque sabemos que de cada 10 pesos que entra al bolsillo de un burócrata, salen 3, llegan al destino final, y eso era antes del gobierno de esta gente inepta. Entonces, que dicen que inepta, pero que su objetivo es transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo, lo están logrando. ¿Cómo se te, por eso es que para mí son muy meritocráticos en su acervo, digamos, ideológico, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer hoy día, que podría hacer la derecha hoy día para realmente tomar medidas de protección a la clase media? Yo creo que la derecha tiene que primero, ponerse de acuerdo, dejar de pelearse entre ellos, entender que el enemigo está al frente. Eh, y quizás algunas peleas sean válidas, eh, pero, pero entendiendo cuál es el enemigo. O sea, aquí sí, hay que entender que no todos pensamos igual y eso está bien, es parte de la diversidad. Pero hay peleas que son más duras.
Y esta pelea que tenemos hoy día en el mundo, no solo en Chile, si esto es, o sea, está pasando, mira Francia, digamos, o sea, eh, yo creo que es difícil que en este gobierno, porque dado que muchas de lo que estamos hablando son propuestas de ley que tienen iniciativa presidencial, no vamos a lograr, ¿no es cierto?, que exista una propuesta de ley de eso. Pero lo que no puede, el error que no puede cometer la derecha es pensar eh, que conversar, que dialogar, que, eh, que llegar a acuerdos implica ceder en principios. ¿Ya? Y probablemente en este caso, lamentablemente, no se puede ceder en nada, porque todo lo que se da a la derecha, esta izquierda revolucionaria lo va a dar vuelta y lo va a convertir en un éxito. Ellos avanzan lento, pero avanzan a paso seguro y han logrado cambiar cosas y poner puntos importantes que están transformando nuestra sociedad. Y por lo tanto, la derecha tiene que entender que cuando un proyecto es malo, y tan fácil como lo siguiente, si un proyecto de ley dice que hay que quemar una casa, yo no puedo decir, bueno, ya algo hay que darles para que se queden tranquilos y quememos la cocina, porque quemar la cocina también es malo. Entonces, si el proyecto es malo, se rechaza. Y si eso significa rechazarles todos los proyectos de ley, se les rechazan todos los proyectos de ley y los chilenos se los van a agradecer. ¿Quiénes no se lo van a agradecer? El 30% que está dispuesto, no sé, a lavarle los pies a Boric. Pero el resto de los chilenos, los que no están esperando que les entreguen nada gratis, se lo van a agradecer. Por lo tanto, la derecha tiene que entender que no le puede hablar a ese 30%, le tiene que hablar al resto, le tiene que hablar a la gente forzada. Y la gente forzada no quiere que le quemen la cocina, por mucho que eso signifique llevar un acuerdo. Uno puede llegar a acuerdos cuando ese acuerdo implica algo bueno para el país. No puede llegar a acuerdos si ese acuerdo implica algo malo para el país. Y algo malo para el país es cualquier política económica que genere pobreza y disminuya a la clase media. Y para ir cerrando, Michelle, tú, así brevemente, reforma de pensiones, bueno, la tributaria ya la abordamos, En caso reforma de ISAPRE, pensiones, lo que tiene que decir la derecha hoy día es 6% a capitalización individual. 6%. No se deroga el decreto ley 3.500. Con eso se desarma el proyecto de ley. Automático. el decreto ley 3.500, si lo puedes explicar brevemente para que los El telepensantes decreto ley tengan. 3.500 tiene muchas cosas, entre ellos que las pensiones son heredables, son propiedad personal, pero además tiene la política de inversiones de los fondos de pensiones. ¿Qué es lo importante de las políticas de inversiones? Las políticas de inversiones de los fondos de pensiones permiten que el 80% de los fondos se pueda invertir fuera del país, por lo tanto, no lo pueden manejar acá internamente. Y segundo, el decreto ley 3.500 permite que haya un máximo de bonos estatales que se puede invertir en los fondos de pensiones. Entonces, porque ellos lo que dicen, bueno, si no me pasan la plata, entonces lo que yo hago es que obligo a las AFP, que fue como lo hizo Argentina, a que me compren bonos estatales o bonos regionales, que es lo que quieren sacar ahora y que es el proyecto de ley que está ahora en el Congreso, y de ese modo, ¿no es cierto?, yo agarro la plata y me la llevo para la casa porque nunca pago esos bonos, ¿ya? Eh, si se deroga el decreto ley 3.500, eso va a pasar. En el momento en que no se deroga, son como 190 reglas de inversión. Ellos ni siquiera son capaces de entenderlo y por lo tanto lo derogaron, por eso hicieron la derogación. Eh, no se puede derogar eso porque y esas políticas de inversión están hechas para proteger los fondos de los trabajadores. ¿Ya? Y eso es lo más importante, a mi juicio, hoy día, dadas las circunstancias actuales del decreto de ley 600. Y para cerrar con el tema de las ISAPRES, Michelle, ¿cuál es tu propuesta ahí? Bueno, el tema de ISAPRES está bien claro. Yo creo que la Ángela Vivanco fue clarísima. Aquí hay un tema de un juez que tiene poder y que ha sido capaz de amedrentar al resto de los jueces de la tercera sala. Piensen ustedes que la tercera sala dio una opinión legal correcta
justo en el momento en que no estaba el juez y cuando llega el juez se dan vuelta. Eso, si no es amedrentamiento, ¿qué es? Imposible saberlo. Pero lo cierto es que lo importante aquí entender, y que lo tiene que entender el gobierno, es que si ellos le dicen a las ISAPRES que tienen que pagar, las ISAPRES inmediatamente lo que deberían hacer es, primero, impugnar el monto, porque el monto lo tiene que definir la superintendencia. Y una vez que la superintendencia defina el monto, y ese monto sea, porque probablemente van a ir de nuevo al tribunal, y el tribunal va a tener que de nuevo definir, y ahí tenemos un par de años más. Y el segundo punto que tienen que hacer las ISAPRES es que una vez que les dicen este monto tiene que pagar, la ISAPRE tiene que ir directo demanda contra el Estado, porque el Estado fue el que los obligó a aplicar esas leyes. Y por lo tanto le dice, sí, yo pago en la medida que usted me pague a mí, porque yo esa plata no la tengo que pagar. Bueno, ese tema va a estar muy interesante, esa lucha ahí también. Y sobre todo que todo lo que está pasando nos está mostrando desde todos estos desfalcos, desde que el Estado no es buena idea tenerlo como padre, como Dios, como aquel que te asegura la vida de la cuna a la tumba, porque eso es una quimera, es una promesa incumplible y es más. El Estado tendrá ciertas funciones que podría cumplir muy bien, pero hay otras que claramente no puede cumplir o que si lo hace, empeora los problemas, ¿no es cierto? El caso de las ISAPRES es bastante claro en ese sentido. Así es que, y el tema de la clase media, yo creo que tú ahí le das en el clavo, efectivamente. La idea es pulverizar la clase media del país, que es donde se concentra la resistencia al avance de la ideología marxista, absolutamente, porque son personas educadas que no se creen el cuantito de que el Estado les va a resolver todo, que tienen la experiencia, etcétera. Así que ya sabe, mi estimado telepensante, por aquí es donde tenemos que ir reflexionando para proteger a esa clase media, para ponernos ante este ataque del gobierno, porque la clase media efectivamente es además el resultado más prístino del éxito que tuvo eso que llaman neoliberalismo, es decir, el sistema subsidiario, ¿no es cierto?, en nuestro país. Michelle, muchas gracias por estar en Esfera Pública. Ojalá nos veamos pronto y con mejores noticias en torno al crecimiento, al empleo, porque todo esto que nosotros estamos hablando acá, hay gente que lo está sufriendo ya en la olla, y eso sí es una miseria y es un dolor del que claramente nunca a esta gente que dice hablar por el pueblo le ha importado ni le ha interesado en ningún país. El pueblo bajo el gobierno de este signo ideológico vive mejor. Así es que, o vive bien, mínimamente bien, ¿no? Un abrazo, Michelle. Gracias por estar en Esfera Un Pública. abrazo para ti. Muchas gracias. Chao. Saca a la gente de la pobreza, creas una clase media, y esa clase media le empiezan a apestar a los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía, justicia, prosperidad para todos, sino el discurso de la derecha. Puede pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes, pero subjetivos porque les falta mucho más para lo que actualmente aspiran. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha. Vamos a lograrlo, yo. Presidente. Vamos a lograrlo. Y permítame decir, agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. ¿Cómo es? Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.